conseguir el reconocimiento social por una faceta en la que somos realmente buenos, en la que hemos batido récords y hemos innovado, nos gusta a todos. Pero si solo se nos valora por eso, cuando además cultivamos otros talentos, nos puede saber a poco. Algo así le ocurría a nuestro protagonista, que ya ha dejado de luchar porque se le vea solo como una Arrijasotzaile. No hemos elegido el mejor día, pero los del equipo de todos los apellidos vascos hemos venido precisamente al pueblo donde se rodó la película 8 apellidos vascos. Estamos en Leiza, porque en este pueblo vive una persona muy polifacética. Es Arrijasotzaile, actor, escritor, bertzolari, ganadero, carnicero. Siendo de aquí y teniendo tanto oficio, solo se puede tratar de Iñaki Perurena. En San Francisco, debajo del puente de Golden Gate, hay una plaquita de un navegante que se apellidaba Rillach. Se están alimentando continuamente de dudas y tienen que explotar. Esto es muy potente, muy potente, muy potente, ¿eh? Cate, los dos. Gimnasia, desastre, los dos. Cualquiera diría, ¿eh? Con lo que luego habéis hecho de deporte. Pues solamente por este día ha merecido la pena pues, dedicarme a levantar piedras, ¿no? Auténtico, sí. Maravilloso, impresionante. Un éuskaro. Es un cerdo que escapa de Tafalla y aparece en Artajona. Una de las mujeres que estaba capturando le habla en euskera y entonces otra le dice: no le hables porque este cerdo es de Tafalla y no te entienden en castellano. Herriak harria bere du herria izateko, herriak hitza du bere bestekin hitz egiteko. Harriak hitza, hitzak harria behar dute bizitzeko, iraganari uko egin gabe datorrenari eusteko. Iñaki! Kaixo, Olga. Hori, imposten naz. Zer moduz? Ondo. Bueno. Ondo. Ondo. Lasu zelan, ondo? Ondo baita. Zelako herri polille deko zuen. Politia, politia, Politia benetan. Iñaki, estamos aquí reunidos los dos hablando en esta plaza del pueblo. ¿Hasta qué punto la plaza del pueblo hoy es punto de reunión como lo fue cuando tú eras pequeño, en la época de tus padres? Hace no muchos años la gente, pues las reuniones eran los domingos, la iglesia, la misa, después de misa, salir a la plaza, algún baile. Han cambiado los tiempos, sí, ¿no? Pero todavía la plaza de Leiza tiene su encanto y se junta Ya gente. lo creo. Posiblemente se pudieran haber conocido aquí tus padres, Iñaki. Bueno, sí, sí, podría ser, sí. Mi madre vivía en Gorristarán. Físicamente estaba dotada, era muy fuerte y habituada a los trabajos del caserío y ella pues casi decía pues que casi prefería ir a hacer los trabajos del campo que a la escuela, porque claro, si no ibas continuamente todos los días a la escuela y perdías el ritmo, luego te encontrabas ahí así, esto no es efectivamente. Iñaki, ¿tu aita de dónde es? Mi padre nació en Alfaroa. ¿Los dos de Leiza? Sí. ¿Y de los abuelos? ¿Tienes recuerdo de los abuelos, Iñaki? De mi abuelo Ignacio, lo que más, porque yo conviví con él hasta que tuviese yo 10 años. Yo pienso que marcó mi vida también un poquito, ¿no? Él me contaba historias muy bonitas, fantasías que calaron en mí. Murió cuando yo tenía 10 años, pero para entonces ya quedó en mí algo de lo que me contó y sabía que la piedra iba a ser muy importante en mi vida. ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo era ese abuelo? Un filósofo, o sea, un filósofo de la vida. Tenía una forma de ver las cosas, una pachada, unas cosas. También hay que decir que eran otros tiempos, donde no mirábamos tanto el reloj, pues el reloj era la naturaleza, ¿no? Pero bueno, yo tengo un recuerdo muy bonito de mi abuelo Ignacio. ¿Qué recuerdo tienes tú de esa familia tuya? Tu padre, tu madre, tus abuelos, tus hermanos. Bueno, pues era una vida de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Yo pienso que esa cultura del trabajo viene de Lan Han, y eso lo mamé desde niño. Iñaki, necesitamos tus 8 primeros apellidos para
ir reconstruyendo el árbol genealógico familiar de Iñaki Perurena. Venga. Bueno, es que siempre andamos con uno, con dos y tal. Vamos a ver, Perurena, Garciarena, Caballero, Lavallen, Arribillaga, María Escurrena, Herbiti y Arribillaga. Y por cierto, del apellido Arribillaga, en un viaje que hicimos a Norteamérica, en San Francisco, debajo del puente de Golden Gate, hay una plaquita, había al menos, de un navegante que se apellidaba Arribillaga. Me llamó la atención. ¿Y alguna vez has investigado si...? Pues no, pero... Vaya a ser que vaya a ser pariente. Pues, hombre, pues posiblemente pariente. Euskaldun, para empezar, ya era, ¿no? Y Arribillaga, pues era un apellido ya extendido, ¿no? Pero me llamó la atención y me hizo ilusión, claro, evidentemente. Ese Arribillaga que se repite 2 veces y los 6 restantes apellidos que acaba de enumerar Iñaki dan el pistoletazo de salida para nuestros investigadores. Aquí comienza su rastreo de archivos para dibujar el árbol genealógico de los Perurena y nuestro acercamiento a una de las aficiones de Iñaki, la historia. ¿Qué tienen que ver una Rijasotzaia y un historiador? Él es un apasionado, él es todo fuerza. Cuando Iñaki no levantaría piedras, pues no sé lo que haría, pero algo tenía que hacer, como anécdotas, hay varias, ¿no? Entre ellas, pues estuve en su casa y me sorprendió que estábamos comiendo y salió el tema de debatir sobre... Bueno, estuvimos hablando de la historia de Navarra y apareció la mujer con el libro de la historia de Navarra subrayado. Dices tú, madre mía. Y él estaba en todas las hojas subrayadas y explicando pues las anécdotas o lo que más le llamaba la atención o las dudas, ¿no? Y dices tú, esto no solo Iñaki, es todo. Y te llama una hora, pues la que menos te esperas. Y a partir de ahí empieza a soltar preguntas, ¿no? Oye, ¿y esto tú crees? ¿Qué es lo que más curiosidad le genera a Iñaki cuando te llama? Sobre todo el diferenciar o el pensar cómo puede encajar, ¿no? Todo lo que es la política actual, ¿no? De Euskal Herria, de cómo el tema de los vascos, todo eso con la historia de Navarra, ¿no? Entonces esa simbiosis, ¿no? Del pasado y del presente y cómo enfocarlo, ¿no? Aquí hay una historia que os atañe además a los dos. Todo a raíz de cuando hice el trabajo de los castillos de Navarra, ¿no? Entonces vas buscando la documentación, ¿no? Estás en los archivos y en un momento dado, pues bueno, aparece Leiza y vas analizando todos los datos de Leiza y entonces pues sabemos que había una torre de madera y luego esa torre de madera pasó a una torre de piedra en otro lugar. En esas dudas que teníamos los dos, pues a ver dónde podía estar la dichosa torre, ¿no? Entonces pues fuimos a un lado, fuimos a otro, estuvimos con el todoterreno un día como hoy, diluviando. Bueno, ¿y dónde estaba esa torre? Tenemos los datos, tenemos los nombres de quienes trabajaron, de los apellidos, todo, pero no sabemos dónde estaba realmente, ¿no? Pero Iñaki también estuvo empeñado en reconstruir esa torre. O sea, una persona que construye una catapulta para los chavales, que míralos por ahí andan, pues al final, ¿qué ocurre? Pues es capaz de construirte un torreón, ¿no? Y es un poco esa idea que tenía en la cabeza, que con el museo, pues construir una torre de madera, ¿no? Recuerda un poco a la que hubo en Leiza, ¿no? Son locuras, le salen, y a mí también me suelen salir y se quedan en eso, ¿no? En ganas de hacer algo y ya está. ¿Para asfaltar una calle? Pues me parece muy fuerte. Y eso, no sé. Pues tendrás que negociar. ¿Qué indigna así a Iñaki? Entre las pasiones que tienes, hay una que son los versos, los versolaris. ¿Quién te inicia en esa pasión? Yo, cuando íbamos con nuestro burrito, el abuelo y los dos, pues al campo a hacer los trabajos y continuamente me estaba contando historias, ¿no? Y en esas historias luego estaba el verso y memorizaba algunos versos que me cantaba mi abuelo. Y luego, pues de chaval, pues algún verso que, más que improvisar, cogía el papel y preparaba algún verso, ¿no? El día de Santa Lucía, en Urrechu, yo chaval de 18 años llevé una piedra de 15 arrobas, que 15 arrobas son 188 kilos, y los versolaris, pues como lógico, pues bueno, tienen un tema conmigo, me empiezan a tentar que esa piedra pues no pesaría tanto como se ha dicho, esto y lo otro y tal, ¿no? Y yo les respondí con un verso. A ellos, arriba tekarri dut, ustez amabostekoa, amabostarroakoa. Eta orain esan didazue, neronek ez ustekoa. Pisu kontuoi izango dela, poliki ikustekoa, junda jasotzen baldin badezu emango izu bostekoa. Ene sortzeko agirietan, ni naiz baxena fartarra. ¿Qué quiere decir para ti la palabra arría? Para mí quiere decir muchísimo.
Yo tengo puesto en el caserío, donde invitamos a la gente en Peruarri, Arria, Leio eta Kabi. Para mí es como un ventanal. Si no hubiese habido esas piedras que han estado en mi vida, pues mi vida habría sido distinta. Ni habría estado en los sitios que he estado, ni habría conocido a la gente que he conocido, ni habría entendido a mi pueblo como creo que lo entiendo, ¿no? Pero a la vez esa piedra me ha dado cobijo, me ha dado protección, me ha dado, no sé, quizás cierta seguridad. Iñaki, si te digo otra palabra, por ejemplo, Bakardadea. Es que... ¿Puede tener un significado para ti? Mi mujer me dice que cada vez me parezco más a Oteiza en lo de cascarrabias. Bueno, pues decían que a Oteiza le gustaba estar solo, pero un poquito cerca del grupo, ¿no? Pues quizás en ese sentido me pueda parecer a él, ¿no? Bakardadea es muy triste, Bakardadea es tristeza. Pero que en un momento te apetezca estar solo, pero teniendo en cuenta o sabiendo que tienes ahí a tu gente cerquita, ¿no? Tú que manejas tan bien el idioma, si te digo la palabra... ¿Manejo yo bien el idioma? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, creo que sí. ¿Qué es el euskera para ti? El euskera... Uy. Es tu lengua, es tu motor, es tu todo. Es un hilo conductor, ¿no? El euskera es mucho más que un lenguaje. Es una forma de entender la vida, la riqueza que puede esconder cada palabra del euskera, eso es impresionante. Viendo el amor que Iñaki profesa a nuestra lengua, pensamos, ¿qué mejor regalo que llevarle a un experto en la evolución que ha vivido el euskera en su cuna, en Navarra? Y tenemos a uno de los mejores. Juancho, acabas de publicar Sociedad y Lengua Vasca en los siglos XVII y XVIII. ¿Cómo estaba el euskera en estos siglos? Bueno, el euskera en muchos documentos aparece como lengua natural. Y yo creo que eso retrata bastante bien. Naturalmente se hablaba, sin demasiadas confrontaciones políticas ni problemas que puede tener el euskera, que ha podido tener el euskera a partir del siglo XIX o XX sobre todo, ¿no? En este sentido, bueno, en la mayor parte del país era la lengua habitual. Es más, una parte importantísima de la población era monolingüe, no sabía otra lengua que el euskera. Y por lo tanto pues se hablaba con total naturalidad, por lo menos desde una línea que iría más o menos desde la llanada alavesa y Tafalla hasta Bayona. Esto era lo habitual, quitando tal vez, sobre todo ya a partir del siglo XVIII, una parte importante de las encartaciones. Pues ¿se podía hablar de diferencia de géneros o aquí hablaba todo el mundo, hombres, mujeres? No, claro que se puede hablar de diferencia de géneros. Las mujeres hablaban mucho más que los hombres y eran mucho más monolingües que los hombres. Los hombres por motivos de trabajo, por promoción social, porque tenían más relaciones con el exterior, sabían hablar igual, pero lo utilizaban menos. Las mujeres lo utilizaban mucho más. ¿Y las clases sociales? ¿A más estatus, menos utilización del euskera? Las clases subalternas solo hablaban euskera y las clases dominantes eran bilingües o trilingües. A veces hablaban latín o gascón o francés o castellano, evidentemente, ¿no? Y en este sentido, entre ellos frecuentemente, y cuando tenían relaciones con el exterior o cuando se promocionaban a la corte, iban a América o lo que sea, hablaban en castellano, pero con sus criados, con sus arrendatarios, etcétera, hablaban en euskera, claro, evidentemente. Bueno, y en casa también hablan en euskera, eran bilingües. Y en todo este extenso estudio que has hecho de la sociedad y la lengua en estos siglos, en el XVII y en el XVIII, ¿habrá alguna anécdota? Esto está documentado, ¿eh? Es un cerdo que se escapa de Tafalla y aparece en Artajona. Y entonces, bueno, lo van a capturar, y en el momento en que una de las mujeres estaba capturando, le habla en euskera. Claro, en Artajona se hablaba euskera. Y entonces otra le dice, en el documento aparece, no le hables porque este cerdo es de Tafalla y no te entienden en castellano. Hemos querido completar esta interesante visión del euskera con el papel que tuvo nuestra lengua en Navarra en los siglos XIV y XV. Para ello, Juanma ha localizado a otro investigador, Pello Monteano. Él nos ha proporcionado un documento valioso y aún inédito. A ver qué le parece a Iñaki. Quiero, ahora que estamos abordando este tema, enseñarte un documento que creo que te va a gustar. Mira, es de 1416, es una carta entre dos altos funcionarios de la corte de Carlos III. ¿Sí? Está escrito en romance navarro, ¿sí?, y en euskera. Y no hablan de pequeñeces, están hablando de asuntos, de presupuesto. Pues no lo conocía, ¿eh? Se utilizaba el euskera en las altas instancias. Hombre. Para asuntos
de leyes. Esto es muy potente, muy potente, muy potente, ¿eh? Me tenéis que dar una copia de La vas a tener, documento, porque sé que esto porque esto te para mí encanta. no es que me encante, es que es un, no sé, un argumento muy fuerte, muy fuerte. Y estamos además en un siglo en el que los escritos y todos los documentos hablan de un 80% de la población euskaldun. Sí, Siglo XV. En tiempos de guerras, en los tiempos de la conquista de Navarra, en el año 1527, la llamada la bula de los cautivos, tenían que pregonar por todo Navarra para juntar dinero. Entonces, según cómo fuese el idioma de las gentes que vivían en un pueblo, buscaban al pregonero. Y de ahí se puede datar un poquito cuánta gente hablaba. Y efectivamente, el año 1527 el 80% de la población navarra vivía en lugares que se hablaba el euskera. Sí. O sea, eso es muy fuerte también. Bueno, pues este es 1416 y vas a tener una copia de esto. ¡Uy, qué bien! Bueno, oye, pues os agradezco de verdad, ¿eh? Ya que ahora que estamos abordando este mundo del euskera y ampliando un poquito a la cultura en general, quiero que escuches un mensaje de alguien que creo que puede ser alguno de tus referentes. Escucha. Ignacio, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Bueno, pues ahí te va un saludo de parte Ulibarrena, los Ulibarrena, y así nos vemos y nos saludamos. José Ulibarrena, un hombre auténtico, ¿eh? Como él dice, un éuskaro. Ahí está. Un jaun, trabajando, sí. Con dándole al cincel, martillo, con el cincel, haciendo esculturas. 91 años. Sí, 91 años y hace, no sé si eran 3 o 4 años, en pleno verano, un día me acerqué a Arteta y a las 10 de la noche, cuando todavía estaba de día, pues estaba con ese sonido, cas, dándole con el martillo al cincel y tal, ¿no? Auténtico, un auténtico hombre de verdad, auténtico, sí, maravilloso, impresionante. José Ulibarrena, sí. Una de las personas que ha merecido la pena conocer y un espejo en el cual hay que mirarse mucho, de verdad. Ya. Es que rías. Qué bien sienta recibir noticias de la gente a la que queremos. Muchas veces la memoria de los nuestros no es suficiente para reconstruir el pasado. Por eso, cuando queremos repasar lo vivido en siglos anteriores, resultan imprescindibles los tomos polvorientos y los datos digitalizados en los archivos. Iñaki, todo esto son muchos recorridos por la infancia, ¿no? Sí. Escenarios naturales de tu vida. Cada paso que dé ser un recuerdo. A Ienea, la casa donde de niño venía a hacer las compras y a estas casas de alrededor repartía la leche. ¿Fuente? Fuerte de Ienea. En esta asca bebían el agua las vacas que traíamos desde casa. Venían aquí, además habían el camino, venían, ahora está ornamentado con flores, pero aquí venían a beber el agua. Bueno, el convento de las monjas, y mi madre, que vivíamos aquí al lado, a 10 metros, pues a las mañanas me cogía con 2 añitos, me llevaba a las monjas y yo iba a trabajar al campo, y la madre Elvira, una de las monjas, me cogía, me llevaba a casa, tomaba un cafecito y volvía. Como alguien de casa más, Sí, ¿no? como de casa, efectivamente, Eso es, sí, eso como de es. casa. Iñaki, que empieza a llover. Ah, sí. Uf, Esto vamos a es taparnos. tierra de lluvia, sí. ¿Y este es el camino que va? Bueno, ¿A la que fue tu casa? Sí, bueno, pues aquí adelante está la casa donde nací, Alfaroa, la iglesia, luego a la casa donde fuimos a vivir, Llanzar. Aquí tenemos, aquí adelante, esta casa es ¡Qué Alfaroa, bonita! donde nací. ¡Qué bonita! Sí, ahora la han puesto muy bonito, la han arreglado además. Nosotros ya salimos de aquí cuando yo tenía 4 años, salimos de esta casa, éramos inquilinos, y la casa que tenemos al frente, Llanzar Goikoa, pues fuimos a vivir a Llanzar Goikoa, estaba ya casi en ruinas, ¿no? Pero poquito a poco mis padres, pues haciendo pequeñas obras, fueron arreglándolo, y en la actualidad, pues ahí vive mi madre y también vive mi hermana. Iñaki, pasáis de aquella casa que nos has comentado a esta y donde Así vive es. actualmente tu madre. Así es, aquí yo mis levantamientos los empecé a hacer aquí también, cuando ya conseguí el visado de mi padre, que no quería que levantase piedras, pero una vez que ya le convencí, pues aquí hacía mis entrenamientos en casa. A escondidas primero. No, mi padre creía que me iba a dañar, que me iba a estropear y tal, y no quería eso para su hijo, evidentemente, ¿no?
Pero cuando ya se dio de cuenta de que era imposible conmigo, pues ya no le quedó más remedio que ayudarme con la piedra. ¿Y la madre qué te decía? La madre era mi cómplice. Sí, la madre era mi cómplice, sí, la madre me ayudaba. Pero y siempre, de toda la vida, las madres así sois, las mujeres sois así, ¿no? Que si el pantalón de levantar piedra hay que hacerle una almohadilla, que si en el chaleco esto y lo otro, y bueno, y ya que el programa va de apellidos, pues esta es la casa donde se rodaron las imágenes, la casa de los 8 apellidos vascos, que es como una especie de santuario. Aquí hay gente todos los días, autobuses de gente que viene a visitar y a verlo. Cerquita de tu madre. También, claro, cerquita, cerquita. Sí, sí. Aquí todos estamos cerquita. ¿Amaya? Como decía Iñaki, en Leitza todos están cerquita y se conocen desde niños, como Gabriel, vecino, amigo y una leyenda también dentro del deporte rural. ¿Adivináis su apellido? Gabriel Saralegui, ¿postenas? Sí, posteas. Mira, bai. Vaya tiempito. Bueno, aquí ya sabes, en Leiza. Te invito a un café y hablamos más tranquilos a cubierto. A Venga, gusto. va a ser. Tú has conocido a Iñaki Perurena desde muy chiquito. ¿Erais amigos? ¿Sois amigos desde parvulitos? Sí, desde parvulitos. Aquí teníamos un colegio de monjas en el cual empezábamos pues todos en esa época. Y después de ahí, nuestros juegos, nuestras historias, nuestras cosas, pues ahí, sobre todo en la plaza que tenemos aquí en el pueblo, desde jugar a pelota o escondites o lo que fuera. ¿Era buen estudiante? Sí, muy bueno y con una memoria prodigiosa. Le encantaba historia, le gustaban mucho las matemáticas y también le encantaba física y siempre sacaba muy buenas notas. También era muy buen dibujante. ¿Tú crees que las ha ido aplicando en el resto de su vida profesional? Lo de las matemáticas no tengo ninguna duda. Lo de la física ya demostró, ¿no? Con el cambio de forma de levantar las piedras. Y bueno, luego con lo de la historia y tal, él se ha hecho a sí mismo. Gabriel, dos amigos desde la tierna infancia, dos grandes deportistas en la madurez, tú de Escolari, el Arrija Sutzaye, pero curiosamente, para ser dos deportistas de alto nivel en la escuela, la cosa de la gimnasia no os iba nada bien. Fatal. Cate, los dos. Gimnasia, desastre, los dos. Cualquiera diría, ¿eh? Con lo que luego habéis hecho de deporte. Bueno, pero la historia se escribe así, ¿no? Qué bueno. Iñaki también fue a Escolari durante unos años y después pasó a ser Arrija Sutzaye profesional. ¿Le veías trazas de seguir con la Escola? ¿Hubiera sido tu máximo competidor o qué? Sí. Incluso una vez se montó un campeonato en Tolosa. Teníamos 17 años. ¿Quién te parece que ganó el campeonato? Iñaki. ¿Te ganó? Iñaki Perurena ganó el campeonato. Era muy bueno. En alguna ocasión, después de hacer la exhibición, y si había alguna Arrija Sutzaye, él iba y levantaba la piedra de la Arrija Sutzaye. Sin guerrico, sin pantalón, sin chaleco. La cogía y taca, sudado y tal. Una vez en un viaje, ya sabes, ¿no? De jóvenes empiezas a filosofar y, pues a mí ya me gustaría tener un caserío para tener allí unos animales de cierta manera, no sé qué y tal. ¿Es ese caserío en el que ahora tiene el Museo Peruarri? Sí. Y de eso te estoy hablando, claro, el museo es ahora. ¿Hace cuántos años? Esto igual hace 30 años. Pues ese sueño me da vida y voy soñando con eso. Para mí no hay otro igual que él. Artista. Artista, una palabra, ¿no? Saber en qué momento exacto ha surgido mi apellido es algo que casi nadie puede decir. He vivido con intensidad, con plenitud. Quizás a veces demasiado deprisa, ¿no? Aparecen en Irurita una serie de acreedores porque Miguel se ha endeudado hasta las orejas. Dos personas que han sido hermanos hace 300 años, pues se vuelven a encontrar. Bueno, pues es una cosa muy bonita. No es ni el monte, ni los terneros, ni nada. Las leicharras. Efectivamente, son las chicas. Estábamos hablando de Irurita y Leiza y resulta que venimos del centro de Asia.
Qué sitio más precioso, ¿eh? Sí, bueno, el sitio es bonito, y más bonito cuando hay un día que tiempo, no llueva. Con buen tiempo. Iñaki, ¿crees que se han cumplido todos aquellos planes de juventud que pudiste tener? Yo creo que sí. Hombre, siempre salen padres nuevos y no tendría gracia, ¿no? Pero sí. Este caserío lo compramos para la ganadería, pero aquí me pasaba muchísimas horas pues queriendo hacer algo por la piedra, por todo lo que me había dado la piedra, ¿no? Hasta que en un momento iniciamos la aventura, ayudado por mi hijo Ignacio también, que trabaja aquí en el caserío, y decimos, vamos a hacer la figura de un levantador. En nuestro caserío tiene que haber la figura de un levantador. Eso fue el inicio. En este entorno natural tan precioso también has podido desarrollar otra faceta que siempre te ha gustado, la ganadería. Bueno, sí, desde mi niñez hemos andado en las labores del caserío. Mi abuelo y mi padre eran los que matacherri, los que hacían la matanza y tal. Mi padre siempre soñó con tener su carnicería y ese sueño lo hizo realidad ayudándome a poner la carnicería cuando yo tenía 17 años y mi hermana 15 años. Los dos, un chico de 17 años y una chica de 15 años, empezamos con la carnicería, pues ya han pasado muchos años de eso. Y luego, pues bueno, de alguna manera, pues nuestra ilusión era poder criar las terneras para venderlas en la carnicería y en eso seguimos. Seguimos y ahora la carnicería la has pasado ya, es tu hijo el que lleva la carnicería. Sí, en ¿no? este Pues momento hay pues, una transmisión ahí. Sí, también tiene que haberla y Xavier, pues que más o menos el que lleva la marcha de la carnicería, y pienso que Ignacio pues puede llevar la marcha de los terneros y ya le tiento a mi hija también, ¿no? Que me echa una mano aquí, suele venir muchos días a ayudarme a hacer visitas con grupos y demás, y además es que lo hace muy bien, y le digo, Maite, este es tu sitio, no lo sé. Pienso que las cosas, estas cosas pues tienen que seguir de padres a hijos, o sea, hay una pena, ¿no? Que esto quedase así, pero ellos si quieren coger otro camino, pues ¿qué se va a hacer, no? Hay que aceptarlo. Iñaki, tú eres un hombre de múltiples facetas, ganadero, carnicero, actor, escritor, arrijasotzaile. Todos tenemos nuestras facetas y múltiples, ¿no? Yo me quedo con un título. El de arrijasotzaile. Arrijasotzaile noski, sí, sin lugar a dudas. Y los otros son un poquito el regalo que hayan podido darme el ser arrijasotzaile. Pues vamos a ir a ese origen. ¿Cuándo empiezas tú a levantar la primera piedra? Yo tengo en mi mente un día concreto, que tenía 10 años, un cantero, estaba preparando una piedra. Yo estaba escuchando las historias que estaban hablando mi abuelo, Martín Cordaun, que por cierto me regaló la primera piedra que tuve en casa de verdad, y estaba escuchando aquello y me fascinaba, y yo sé que y me acuerdo en un momento cómo me incliné, cogí la piedra, intenté despegarla, y luego pues como me rozaba el pecho, como la piedra me hizo un pequeño roce en el pecho, y a la noche miraba orgulloso aquel roce que me hizo la piedra, ¿no? Eso era cuando yo tenía 10 años. Yo para entonces sabía que la piedra iba a ocupar un lugar en mi vida. Mi primera competición fue cuando tenía 17 años. Con 20 años ya batí los récords anteriores de las piedras grandes y desde entonces hasta hace año y pico pues he estado levantando piedras. Pero ¿ha habido algún referente? Tú cuando eras chaval, alguien levantando piedra, alguien que te causara impresión. Vamos a ver, yo vivía en la parte del pueblo, en la parte de arriba, y el surtidor de gasolina estaba en la parte donde ahora tengo la carnicería además. Ajá. Y yo me acuerdo que de chaval pues miré de la ventana y había un calendario de Gurelesa. Y en ese calendario aparecía un hombre levantando una piedra enorme que la tenía en los brazos. Aquella fue la primera imagen que yo vi visualmente de un levantador de piedras. ¿Quién era el de la foto del calendario? Urtain, muy conocido luego porque pasó al boxeo y tal, fue aquel ídolo de mi niñez que tuve la suerte de conocerlo en persona meses antes de, desgraciadamente, el fin de su vida. Y bueno, también tuvimos una entrevista en Madrid con Mercedes Midá los dos y tal, ¿no? Y bueno, pues no fueron muchas horas de estar juntos, pero fueron intensas y muy bonitas. Y de repente le presentan a un señor al que le das la mano y le dices, no, ahora le tienes que pegar y abrir la ceja. Eso ahí se me hace muy duro. Una persona que no tienes nada contra esa persona y tienes que derrumbarlo y aplastarlo.
Iñaki, ¿se puede expresar con palabras el momento en el que te estás enfrentando a esa piedra justo antes de levantarla? Los momentos anteriores a levantar una piedra máxima de 300 y pico kilos, pues hay una lucha mental donde ahí te vienen el ángel bueno y el ángel malo. El ángel bueno te anima, venga hombre, no estés ahí de miedo, que vas a levantar fácil la piedra. Ya le escuchas, te convences y te empiezas a acercar a la piedra. Entonces te llega el ángel malo y dice, un momento, ¿no te acuerdas aquel día que en el entrenamiento no pudiste levantarla? Pues hoy te va a pasar lo mismo. Hostia, dices, es verdad. Entonces te pones nervioso. Luego la gente te dice, oye, el otro día en el intento estabas nervioso. Pues claro que estaba nervioso. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es apartar de tu mente eso que te ha dicho el ángel malo, que no exista, mandarlo muy lejos, convencerte de que vas a levantar la piedra. Si tú lo has convencido, ya es imposible que lo levantes. Y en esos momentos anteriores ya te preparas, de alguna manera conectas con tus músculos, bueno, ya estáis en forma y te haces unos movimientos y mentalmente... Yo al menos empiezo a visualizar como una imagen. Es como si en tu mente estuviese una cámara de vídeo que te va soltando esa imagen de la alzada perfecta. En el momento que ya tomes la decisión y vas a donde la piedra, ya viene rodado lo demás. Los momentos delicados son los anteriores a intentar ir a la piedra. Es una anécdota que en las 6 horas se me rasgó el pantalón. Y al rasgarse el pantalón no podía levantar la piedra. Ellos me dicen, venga, pues de aquí a 15 días a hacer el intento en el velódromo. Yo voy con el furgón, empiezo a entrar en el velódromo y veo que el velódromo estaba lleno. Y aquello fue impresionante. Es que eso es como que te enchufen ya un cable de alta tensión y ya te pones a tope, ¿no? Y me acuerdo aquel día, pues después de levantar, además que por cierto levanté 2 veces, pues de alguna manera para, un poco para decir, compensar, sí, ¿no? Lo del otro día y lo de hoy, ¿no? Levanté 2 veces la de 305 kilos y ya cuando terminó el intento, cuando ya cogimos todos los bártulos y tal, pues fui andando al velódromo, estaba ya vacío y dice, bueno, pues solamente por este día ha merecido la pena pues dedicarme a levantar piedras, ¿no? ¿Cuántas veces has tenido que decir que tú no eres un forzudo? Ya me cansé de decir, ¿no? Pero en un momento había una imagen que yo entendía que no era la real y que había que cambiarla, ¿no? Y por eso en muchas entrevistas, según cómo te venía el que te hacía las preguntas, pues tratabas de decirle, esto no es así. A mí lo que me impresionó un poquito fue una entrevista que me hizo Encarna Sánchez, Encarna de Noche, vale. Pues claro, a ella le dieron datos y empieza a hacerme la pregunta, bueno, aquí tengo a un hombre que ha sido capaz de levantar estos kilos, es con esta mano, esto, lo otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y me hace la pregunta y le digo, bueno, efectivamente, lo que has dicho es así, pero aparte de eso hay esto. ¿Cuántos años, Iñaki, de plaza en plaza levantando piedras? 41 años. De plaza en plaza, pero ha sido muy bonito, ha sido la manera de conocer rincón a rincón en los sitios más originales, he estado levantando piedras y ha merecido la pena. La piedra ha dado vida a ti, Iñaki. Sin lugar a dudas, muchísima vida. He vivido con intensidad, con plenitud. Quizás a veces demasiado deprisa, ¿no? Quizás he querido hacer cosas y no he podido disfrutar debidamente de los momentos maravillosos que me ha dado esa piedra. ¿Cuándo decides no puedo levantar o aquí se termina o...? Tuve que dejarlo porque me dolía, ¿no? Me dolía el corazón y el cuerpo, las dos cosas. Me hicieron una intervención quirúrgica. De alguna manera estoy convaleciente ahora, pero voy recuperándome. Todavía tengo que daros resina, tengo que ponerme el chaleco y la faja y algún día tengo que intentar levantar una piedra pequeña. Sentir esa sensación. No me importan los kilos. No me importan los kilos. Esa sensación de yo todavía como levantador sigo vivo. Pues ese sueño me da vida y voy soñando con eso.
Kaixo. Hola, Xavier. ¿Zelan? Atxaldeon, Olga. No, zelan. ¿En qué registro le ves mejor? Carnicero, arrijasotzaile, tú tienes además más Sí, no tengo información ninguna de él. duda, como levantador de piedras. Para mí no hay otro igual que él, porque era perfecto. Yo siempre digo que la pena de mi padre ha sido, mirándolo yo desde fuera, que mi padre no se haya dedicado al 100% en la piedra. Me da esa pena de que, si no hubiera sido ni ganadero ni tal, ¿qué habría hecho con la piedra, no? ¿Hasta dónde llegaría o tal? Yo he visto a mi padre cómo entrenaba. Mi padre se levantaba a las 4 de la mañana, iba al caserío, cogía el ganado, iba al matadero, mataba a los terneros, los despiezaba él, traía a la carnicería, estaba una jornada en la carnicería, hacía 3 exhibiciones y a las 11 de la noche igual se ponía, pues yo qué sé, o en sus gimnasias o en sus pruebas, ¿no? Porque mi padre al final fue un poco el creador de las pesas, ¿no? En el levantamiento de piedra, entonces siempre le estaba dando a la cabeza, que es lo que he heredado de él, ¿no? Iñaki Perurena, padre, ¿cómo es ese hombre en casa? Padre de 3 hijos, con ese mundo tan diverso. Yo siempre digo que un artista que consigue muchos logros, en casa tampoco puede cumplir al 100%. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. El día tiene 24 horas y en 24 horas no puedes batir todos los récords con la piedra, no puedes mantener una carnicería, no puedes mantener 300 terneros que había en la granja, ser actor, presentador, escribir versos. En 24 horas te da todo eso, entonces tienes que elegir, ¿no? O me dedico... Yo, para mí, mi padre ha sido lo que es por la mujer que ha tenido, mi madre. El pilar de la casa al final era mi madre, que mi padre se iba lejos, pero sabía que en casa todo iba a estar bien. Otra mujer que le ha dejado huella es su abuela. De ella y de sus historias también se nutre Xavier, que seguro transmitirá a sus hijos esas historias de su mamá. ¿Cómo se llama? María. ¿Y el apellido? García Arena. Hermana de la Izcolari, García Arena, que era un fenómeno en su época. Y entonces yo voy a casa y yo soy la chispa de la vida, ¿no? Que cuenta historias maravillosas. Entonces yo me quedo sorprendido mirándole. Y le pregunto más y más y más, sacándole, porque quién sabe, ¿no? Esas historias algún día dónde van a ir. Me ha solido contar que cuando ella era joven, cuando tenía 10 o 11 años, claro, en Leiza ella vive en una punta, pero tenían ovejas y ella sola se fue con su perro, con las ovejas hasta la otra punta y tenía que guardarse o pasar la noche en una borda, ¿no? Entonces lo mal que lo pasó, porque luego escuchó algún ruido, pensaba que era alguien, y esas vivencias que digo, joder, con 11 años, ahora coges a una persona, a una chica o a un chico con 18 años, le dices para hacer eso, igual no es capaz. Si tuvieras que definir con una palabra, que ya sé que una es muy poco, ¿tú cómo definirías a Iñaki Perurena, padre? Sencillo. Artista. Artista, una palabra, ¿no? Mi padre ha leído mucho, ¿no? Es muy culto, pero no tiene estudios de la escuela, digamos, y saber todo lo que sabe, transmitir a la gente de la manera que transmite con la palabra, ya es ser artista, hacer las esculturas que ha hecho él con sus propias manos, es artista. Idear una nueva técnica para levantar la piedra y que sea más eficaz, es un artista. Cuando tengas a tu niña en brazos y le cuentes cosas, le hablarás con orgullo de su abuelo. Pero yo siempre hablo con mucho orgullo de mi padre, y cuando viene gente de fuera, que no es de Euskal Herria, yo me suelto, ¿no? Y enseño, este es Iñaki Perurena, el levantador de piedras. O sea, es una admiración porque lo ha sido. Entonces, yo no puedo... O sea, yo explico mejor quién es mi padre que él mismo. Porque yo uso unas palabras que él no las puede utilizar. ¿Entiendes? Arratsaldeon. Baita zuri ere, Imanol. Nekanerekin hitz egin zezakeat? Une honetan lanpetuta dago. Ezin dizu nik lagundu? Bai, ez pentsatzen diat. Bai, seri, mentxe bertan. Nahi duzu kafe bat? Ez, eskerrik asko. Iñaki, ¿y la experiencia de Goenkale se puede participar en más capítulos en una serie? Tienes muchos récords tú. No, bueno, pero el récord en ese caso es el de la serie, ¿no? Y creo que es una serie digna. Pienso que cada día que se grababa un capítulo de Goenkale se hacía un auténtico milagro, porque de la manera que lo hacíamos ya había una sincronización total. A primera hora de la mañana, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Había que hacer 15, 16 secuencias y allí pues no podíamos andar de broma, ¿eh? De un trabajo individual como es el levantamiento de piedras a un trabajo coral como es una serie de televisión. Efectivamente. Yo ahora me da apuro de pensar que yo no era consciente de lo que era ser actor, ¿no? Yo pensaba que había que improvisar y justamente era lo contrario y tal, ¿no?
Y bueno, pues creo que poco a poco aprendí a trabajar, a ser actor, cada uno en su medida, y cuando te das de cuenta de eso empiezas a disfrutar de la secuencia, de cómo va el rodaje, de cómo lo interpretas, ¿no? Es una gozada, es una gozada. Otra cosa que ha merecido la pena. ¿Y coincidís también en esa faceta de actor? Pues sí, la verdad que bueno, a mi padre le dieron una oportunidad hace creo que unos 20 años para empezar en Goenkale, y luego pues sí, yo hace unos 6 años empecé pues investigando un poco pues para ser actor, cómo lo tenía que hacer, y a base de esfuerzo pues sí, he conseguido hacer algunos trabajos como actor y en Goenkale además coincides con tu padre. No, hemos coincidido muy poquito, pero tenemos 2 secuencias guardadas, en una que era muy ligera, pero en otra le echaba un poco la bronca, ¿no? Y fue una experiencia bonita, además los dos estábamos un poco tensos y había mucha adrenalina, digamos. Mi padre es muy perfeccionista y yo también. Entonces estábamos los dos en tensión, a ver, venga, que tiene que salir bien. El plató estaba callado. Sí, ¿no? Viéndoos a los dos actuar. Sí. Manol. Kaixo ibo, zer moduz? Zer dau? Zu filtratu duzu albistea? Bai. Konfiantza osoz esan izun. Tras escuchar a Iñaki y a sus familiares y amigos relatarnos sus vivencias, toca cambio de papeles. Ahora será Juanma quien le cuente a Iñaki lo que nuestros investigadores han descubierto sobre su pasado. Y a pesar de su interés por la historia, hay cosas importantes que aún no sabe. Estiman que las deudas que tiene duplican el valor de los bienes familiares. ¿Qué hizo que un antepasado de Iñaki lo perdiera todo? Precioso, Es que es precioso. todo espectacular. Precioso. Iñaki, Opa, hola. vengaos, Peruarri no ingorotan. Ongi etorria berriro ere, bai, oso ongi. Iñaki, Muy te buenas. presento Bueno, ¿qué a tal? Juanma González Zembellín. Es nuestro jefe de investigadores en este programa de todos los apellidos vascos y el que nos va a ayudar a buscar los orígenes de pues tu perfecto, familia, pues que hemos pasamos, hecho muchas sí. investigaciones. Así, ¿eh? Sí, sí, Bueno, sí. pues A ver si te podemos me las sorprender con algo. contáis, me las Sí, contáis, yo venga. creo que sí. Yo creo que se va a llevar alguna sorpresa. A ver, ¿no? a ver. Tenemos varias familias Perurena. Juanma, ¿podríamos ubicar el origen del apellido de Iñaki Perurena? De entrada, esto no parece muy complicado, ¿no? La verdad es que Perurena es un apellido relativamente frecuente porque bueno, es la casa de Pedro, de Perú. Entonces, bueno, pues se repite en varios sitios. Más difícil todavía, ¿una fecha concreta? En tu caso, yo creo que sabemos exactamente cuándo surge el apellido. Así. Y además, cuándo, dónde, con quién. Todo empieza con un Peru Echevarren, pero que se le conocía como Belts. Y este hombre, en 1545, vive en Irurita y con su mujer, Graciana de Apote, deciden donar su casa, una de sus casas, a un nieto. Y esa casa se llama Peruenea. Probablemente, Belts era Peru Echevarren, probablemente es la casa que ese Peru ha construido. Entonces, tienen una hija María y tienen un nieto que es Juan Sanz Apote. Pero luego, en 1575, unos pocos años después, bueno, 30 años después, Juan Sanz se llama Juan Sanz Perurena. Es decir, ha tomado el nombre de la casa, que es algo muy normal en el País Vasco, que al final la casa es la que te define. Y entonces, bueno, pues no te conocen como Apote, porque Apote es otra casa que ha heredado un hermano de Juan Sanz. Ese es el primer Perurena de tu linaje. O sea que todos venís de este señor que en 1575 ya era Perurena, vivía en la casa Perurena de Irurita. Y empieza ahí el apellido. Empieza ahí el el apellido empieza ahí. Y eso es algo que muy poca gente puede decir. Es decir, saber en qué momento exacto, con un margen mínimo de años, ha surgido mi apellido, es algo que casi nadie puede deciros. Iñaki, ¿qué te parece este regalo de la historia? Que sepas con exactitud que en ese año nace tu apellido. Muy bonito, muy bonito. Pocos pueden decir lo que decía Juanma, ¿no? Francamente, sí. Muy bonito, muy bonito. Este es el documento en el que Peru, Pels y Graciana donan la casa perurena a su nieto. Y entonces aquí ves cómo in the nomine, tal, cómo nos Peru
Echavarren, y aquí está un poquito roto, pero ponía llamado Belz, ahí veis B-E-L-Z, y Graciana de Apote, su mujer, señores de la casa llamada Perurena, vecinos de Irurita. Entonces donan la dicha casa a Juan Sanz, pero en este momento todos son Apote. Ya en 1575 tenemos otro documento en el que aparece, aquí ves, Juan Sanz Perurena. Ya se ha producido el cambio, ya sois los Perurena, ya tu familia ha entrado en la historia. Ya, mi apellido. Tu apellido. Antes hay otros, claro. Sí. ¿Estáis preparados? Tenemos el día, el mes y el año. El 6 de febrero de 1575... se redacta el documento. Ya estáis los Perurena. Eso es exactitud. Pocas veces podremos hablar. Efectivamente, muy pocas veces. La hora no sabrás, ¿no? Danos tiempo, danos un poco de tiempo. Vamos a suponer que el notario solo trabajaba por la mañana. Bueno, ya estamos afinando. Ya estamos afinando. Y por seguir afinando, esta es la foto de la casa Perurena. Tenemos la casa Perurena, que se conserva. Esa es la casa de... Esta es la casa Perurena. No es exactamente la misma casa de la que nos hablan estos documentos, porque es un edificio que parece que fue rehecho en el siglo XVII. Sí que en el mismo sitio. En el mismo sitio, con el mismo nombre. Hoy es un agroturismo. Hoy es un agroturismo, efectivamente, ha cambiado. Bueno, y tenemos casa con escudo. Y tenemos casa con escudo. La casa sigue manteniendo el escudo familiar, que es el escudo del Valle del Baztán. El Valle del Baztán tiene hidalguía colectiva, todos los baztaneses eran hidalgos y todos tenían derecho a poner en las fachadas de sus casas su escudo. Algo que era muy importante, porque estaban exentos de impuestos, entre otras cosas. O sea, no es ninguna tontería lo de poder poner el escudo. ¿Qué te parece, Iñaki? Muy bonito, Jolly. 6 de febrero de 1575 y fotos. Esto es. Ahora lo que tiene que hacer es ir a verlas. Tienes que hacer una excursión a Irurita. Por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Lo que vamos a revelarle ahora no le va a gustar tanto. La casa Perurena tenía una tumba en la iglesia, algo que es muy habitual en el País Vasco, y esa tumba se ha conservado hasta hace muy poco en la iglesia de Irurita. Lo que pasa es que hace unos cuantos años se hicieron unas reformas y entonces se sacaron las losas de las tumbas, de las sepulturas, y se han utilizado para asfaltar una calle. ¿Para asfaltar una calle? Para asfaltar esta calle. Para asfaltar esta calle. No, pero eso es muy fuerte, ¿no? Pues si te vas a Irurita y paseas por la calle Iparburu, ahí vas a ver... O sea, como si fuese una baldosa. Es una baldosa, efectivamente. Y una de esas baldosas es la baldosa Perurena. Es decir... Esto está en la calle. Esto está en la calle, pasan los coches, pasa la gente... Y así como esa habrá más... De otras familias. Pero esta es la piedra, una de las 3 piedras... Peruena, efectivamente... bajo las que han reposado los restos. Parece como Peruena. A veces aparece en los documentos como Perurena y otras veces como Peruena, de las dos maneras. En la sepultura pone Peruena. Peruena, en concreto aquí pone Peruena. Sí. Una sepultura que hoy es parte de ese asfalto. ¿Qué te parece? Pues me parece muy fuerte. Y eso, no sé. Pues tendrás que negociar, a ver si se puede sacar de ahí. ¿Puedes levantar esa piedra? Negociar, no, pero me parece muy fuerte, eso no sé. Yo en el momento que se levantaron las sepulturas pienso que se tenían que haber colocado en algún sitio, pero, en fin, no haciendo de adoquín, ¿no? Me has dicho, ¿y qué calle es esta? Iparburu. Calle Iparburu, en Irurita. O sea, ya sabes a dónde tienes que ir exactamente. Y la casa está... la casa está en otra zona del pueblo. Ya. Y bueno, pues la casa está, como ves, en buenas condiciones, en su sitio, sí. Pero la losa está en menos buenas condiciones. No me da pena eso no sé. Y ya os tenemos en Irurita, ya tenéis casa, ya tenéis apellido, y seguimos. Y entonces teníamos a Juan Sanz Perurena, o Peruena, que va a tener un hijo, lo vamos a encajar un poco aquí como podamos, que es Miguel, que a su vez tendrá un hijo que es Eneco. O sea que tenemos 3 generaciones de perurenas entre 1545 y 1706, que es la fecha de fallecimiento de Eneco. Estáis en Irurita. Luego os vais a ir. Nos vamos. Os vais a ir. De viaje. Y de estos 2 personajes, no tanto de Juan Sanz, pero de Miguel y de Eneco, hay bastantes referencias documentales
y además conservamos algún contrato de matrimonio, algún testamento, y la verdad es que nos aportan datos muy bonitos sobre cómo vivían ellos y cómo se vivía. ¿Cómo era la vida entonces? Eso es. Entonces, por ejemplo, vemos que son fundamentalmente ganaderos. Cuando hablan de lo que aportan en los matrimonios o de lo que dejan el uno al otro en los testamentos, ovejas. Ya. Claro, el Valle del Baztán comercia mucho con la lana con Francia, las ovejas dan leche, dan carne, y luego también vemos en los testamentos y en los contratos matrimoniales se estipula un poquito lo que aportan en dinero, en vestidos en algunos casos, se dice la ropa que tienen que darse los unos a los otros, se ve que se cuidaban ciertos aspectos formales, ciertos aspectos sociales. Por ejemplo, uno de los documentos dice que una de las que casan con Miguel concretamente, en 1619, aporta una cama con su caja, supongo que sería una cucha, y las joyas acostumbradas. Yo no sé exactamente a qué se refiere, pero da la sensación de que bueno, era habitual que se aportasen cierta cantidad de alhajas que de alguna manera tenían que ennoblecer la casa. ¿Podríamos saber en qué momento y por qué se va la familia de Irurita? El último perurena de Irurita era Eneco. Eneco tiene varios hijos, pero uno de ellos es Miguel. Miguel, hacia 1684, deja la casa para ir a trabajar de morroi, de criado. Se dice que viene a la zona de Leitza y a algunas zonas de Guipúzcoa. Entonces probablemente está trabajando durante una serie de años en algunas casas. Vuelve a Leitza y aquí se casa con Bárbara. Al cabo de unos años vuelven a Irurita, a la casa de Eneco, a la casa del padre. Entonces el padre, bueno, pues ve que su hijo vuelve ya maduro, que su hijo vuelve casado, con 2 hijos, y bueno, pues le nombra heredero. Se firma un contrato de donación y en ese momento Eneco le traspasa la casa perurena, con sus propiedades, con sus bienes, y a cambio Miguel tiene que, por decirlo así, pagar una dote. Hasta ahí todo muy bien, pero resulta que según Miguel se queda con la casa, aparecen en Irurita una serie de acreedores, porque Miguel, en esos años que ha estado trabajando fuera, se ha endeudado hasta las orejas. Una de las hipótesis que barajamos es que las deudas pudieron ser contraídas por apuestas de juego en arrastres de bueyes, desafíos de aizkolaris o partidos de pelota. Entonces vienen una serie de personas que inmediatamente empiezan a exigir el pago de sus deudas. Lógicamente el padre, Eneco, se lleva las manos a la cabeza, dice esto no puede ser, y entonces revoca la donación. Eneco consulta a una serie de abogados porque Miguel le dice que a él le han dado la casa y que él no se mueve de su casa. Los abogados le dicen que puesto que Miguel no ha pagado, él puede revocar la donación, y es lo que hacen. Juanma, y este es el documento que acredita lo que nos estás contando, ¿no? El revocamiento. Efectivamente, ejecutando los dichos acreedores, de manera que en breve tiempo no van a quedar de los bienes y casa donados nada con que mantenernos, Eneco y su mujer. Estiman que las deudas que tiene duplican el valor de los bienes familiares. Miguel se tiene que marchar de la casa con las deudas. Unas obligaciones que marcaron duramente el devenir de los perurena en los siglos posteriores, forzándoles a vivir como inquilinos y a trabajar de criados. Van a ir a Goizueta y ahí es donde iniciáis una nueva fase que va a ser de casi 200 años en los que tu familia, tu linaje va a estar asentado en Goizueta. Otras 5 generaciones, no vamos a entrar en detalles de todas ellas, y luego llegamos a José Mari Perurena, y este es el que se viene a Leitza en 1884. José Mari, y se viene a Leitza. Iñaki va a descubrir que lo que mantuvo a sus antepasados en Leitza fue el amor, y que protagonizaron una especie de versión libre de 7 novias para 7 hermanos. Y es una historia curiosa porque son 2 hermanos, 2 hermanastros en realidad, se echan 2 novias que son a su vez 2 hermanas criadas de un caserío. Entonces se casan ellos 2 con ellas 2. Uno de estos es José Mari, y a partir de aquí ya sois los Perurena de Leitza. O sea que es el amor el que les ata. Les retiene aquí. O sea que no es ni el monte, ni los terneros, ni nada. Las leicharras, ¿no? Efectivamente, son las chicas lo que os atrae aquí.
O sea que entonces, José Mari Perurena se enamora, se queda ya en Leitza, es tu bisabuelo, y aquí vienen Ignacio, tu padre José Ramón, Iñaki Perurena. Las últimas generaciones, bueno, lo siguen las generaciones. Bueno, detrás tuyo vienen otros también, que ya creo que hay otras 2 generaciones, sí, ¿no? Sí, ya. Después de este curioso trayecto por 4 siglos de perurenas, sólidos caseríos de piedra, escudos baztaneses y lápidas pisoteadas, arribamos casi al presente. Iñaki Perurena, nuestro protagonista. Vamos a ir ilustrando este árbol. Aquí tenemos la foto de la boda de los padres de Iñaki Perurena, José Ramón y María. Y María. Padres de Iñaki. Eso es. Aquí le tenemos al padre de Iñaki con él en brazos. Eso es. Sí, con un estupendo fondo como de feria. El padre de Iñaki con uno de sus nietos, abuelo con el nieto. Saltando la generación. Nieto que es fruto de este matrimonio. Sí. Iñaki y Maite. Y Maite. Aquí las tenemos. Pues ya hemos ilustrado bien las 2 últimas generaciones, sin contar con las que vienen por debajo. Parecía que había concluido nuestro viaje por el árbol genealógico de Iñaki, pero este es un hombre exigente y no se había quedado satisfecho del todo. Bueno, ya me sé cuándo nace el apellido Perurena, los movimientos que hacen hacia Goizueta, Leiza, Goizueta y la línea materna. Pues la línea materna es mucho más tranquila, mucho más relajada. Los Galtziarena son todos de Ezcurra, están en Ezcurra siglos. Están en Ezcurra, por lo menos que sepamos, desde principios del siglo XVII, y no se mueven de ahí. Hasta el siglo XIX. En el siglo XIX hay unos cuantos que emigran a América. Emigran a la zona del Río de la Plata. Están algunos en Montevideo y luego pasan a Buenos Aires, y otros ya directamente nos los encontramos en Buenos Aires. Pero están allí unos pocos años y luego vuelven otra vez a Ezcurra. O sea, se ve que les daba morriña, como dicen los gallegos, y les tiraba la patria chica. Entonces, es algo que en Navarra es relativamente habitual, es decir, el siglo XIX y sobre todo la zona norte de Navarra, Baztán, la montaña, emigra mucha gente a América. ¿Iñaki, habías oído algo? De las familias sí, y de Leiza también emigran, y por la línea paterna sí que están en Argentina y tal, y nos hemos visitado y tal. La línea de la madre también. Pues la línea materna también, pero ya te digo que vuelven, y además es curioso porque funciona mucho el efecto llamada, es decir, va uno encuentra trabajo, se asienta, oye, venid que aquí hay posibilidades. Entonces son varios los Galtziarena que están allí en América, pero luego vuelven a Ezcurra. Pero las chicas de Leiza tendrían algo, porque el abuelo Garciarena viene de Ezcurra a Leiza y el bisabuelo José Mari de Goizueta. Las chicas, a Leiza. está claro. Sí, pues ya sabemos qué es lo que os mueve en la zona norte de Navarra. Bueno, pues más cosas que sabemos. Efectivamente. Después de constatar que las navarras tienen mucho tirón, vamos con nuestra última sorpresa. Va a ser como colocar a Iñaki ante un espejo, el de nuestro anónimo de este capítulo. Atentos. Hola. Hola, ¿qué hay? No sé si os conocéis. Pues ¿Tenéis el gusto? No. Iñaki Perurena. Te presento a Iñaki Perurena. Encantado. Oye, pues un placer, ¿eh? Iñaki, que en casa sois Ignacio. Sí. Tenéis el mismo nombre, el mismo apellido, y además no sé si sabéis que sois parientes. Sí. Iñaki, de todos esos datos que hemos ido descubriéndole a Iñaki, que son fruto de tu investigación, a ti, como Iñaki Perurena, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Hombre, a mí lo que más me ha sorprendido siempre ha sido el cambio de vivir en Irurita, en una situación bastante buena, a de repente pues tener que huir un poco pues con lo opuesto, primero a Leiza y luego a Goizueta. Ahí veo una historia un poco curiosa, porque además pues por primera vez un perurena se encuentra con una chica de Leiza. Es una historia que se repite luego a lo largo de distintas generaciones de la familia perurena. Y se ve que es una familia que a pesar de todo pues están muy unidos en unas circunstancias que son adversas, ¿no? Yo creo que es una cosa muy bonita, ¿no?, de cara a lo que es la historia de una familia. Iñaki, ¿y tú haciendo estas investigaciones habías pensado en algún momento ponerte en contacto con Iñaki Perurena para contarle todo esto? Realmente no supe hasta mucho después en qué punto nos uníamos en lo que es el árbol genealógico. ¿Y en qué punto os unís? Pues nos unimos
precisamente en uno de los nietos de este Miguel Perurena que abandona Irurita. Este Miguel tiene un hijo que se llama Francisco, y este Francisco se casa con Cecilia Zala, y a la vez tienen 2 hijos, uno Bernardo y otro Juan Tomás. Bernardo es el antepasado de Iñaki, bueno. Y Juan Tomás es el mío. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, y desde entonces, pues, nuestras ramas familiares se han separado. Pero hasta ese momento, pues, teníamos un antepasado común. Es una historia muy curiosa porque realmente 2 personas que han sido hermanos hace 300 años, pues se vuelven a encontrar, lo cual es una cosa muy bonita. Pues es un placer ser testigo de este reencuentro generacional. Habrá que juntarse algún día los Perurena haciendo una comida o alguna cosa. Yo pienso que sería bonito, sería una ¿no? cosa bonita. Sí, bueno. Sí, señor. Pero además, Iñaki, has dado un paso más y has participado en un estudio mundial que hace National Geographic para estudiar las migraciones humanas desde la prehistoria. En su momento me apunté a eso, mandamos unas muestras y ellos, con mis muestras y las muestras que han cogido de distintos lados del mundo, pues han trazado un mapa de las distintas migraciones que se han producido a lo largo de la historia. Entonces yo os puedo enseñar en un plano, si queréis, las distintas evoluciones que ha habido. A ver. Que yo creo que... Estábamos contentos con ser de mediados del siglo XVI. Pues no sé a qué siglo nos vamos. Si hiciéramos caso a lo que nos cuentan los científicos de National Geographic, los que han estado analizando estos estudios, pues deberíamos de asumir que los orígenes de los Perurena procede, bueno, como realmente toda la humanidad, de África, ¿no? Pero a diferencia de otros grupos humanos, los que forman parte del nuestro fueron de los primeros que abandonaron África para, como se ve en el mapa de evolución, ir ocupando el centro de Asia. A mí siempre nos han contado el chiste de que tenemos los ojos muy grandes, ¿no? De broma, diciendo los tenemos muy rasgados. Dicen, igual es porque procedéis de ahí, ¿no? Que es lo que ocuparon la zona del Hindu Kush. Y de ahí, hace alrededor de 40.000 años, desviaron su trayecto y subieron a lo que son las estepas de Rusia, para desde ahí, hace 30.000 años, ya entrar en Europa. Es curioso porque la última mutación que se produce es la M343, que da lugar a un grupo genético que, como veis en este mapa, y según siempre los estudios genéticos, en la mayor medida han ocupado lo que es la zona atlántica de Francia y de la península ibérica hasta más o menos Cantabria. Y sería donde está la mayor concentración de personas que tienen el mismo ADN que nosotros. Esto hace 30.000 años. Y es una cosa que es curiosa porque realmente coincide con nuestra realidad, o sea, nosotros estamos aquí. Lo del recorrido de Irurita a Leiza, vamos a dejarlo. Queda muy corto comparado con esto, ¿eh? Estamos hablando de Irurita y Leiza y resulta que venimos del centro de Asia. Iñaki, todos estos datos que nos estás dando quieren decir que hace 70.000 años los Perurena estabais ya en África. Pues parece ser, si hacemos caso a esto, que sí. Lo que estoy viendo es que en vez de ir al agroturismo de Irurita, tendré que ir a África. Habrá que ir a ver si encontramos África, una placa allí también. Bueno, dicen que en las orillas del Mar Rojo hay buenas playas, o sea que también se puede ir ahí. La de hoy ha sido una auténtica travesía en el tiempo y en el espacio, aunque Iñaki siempre acaba volviendo a su Leiza de piedra, pastos verdes y cielos grises. Iñaki, ¿te has sentido cómodo en este viaje que hemos hecho contigo hacia tu pasado familiar? Ha sido un placer y una caminata muy larga, ¿eh? Desde África, ¿quién iba a decir que los Perurena viniésemos desde allí andando, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Ese dato de África y algún otro más? Bueno, eso es lo que más me ha impresionado, ¿no? Pero luego me ha dado un poquito de pena esa losa que esté ahí en la calle. En Irurita. Ojalá pudiese colocarse en otro sitio que pienso que es el suyo. Me ha gustado muchísimo el documento que hablábamos el otro día, ¿no? de 1416. Pues sí, hay muchas cosas y otras que ahora en este momento no me acuerdo, pero sí que muy interesante. Pues todo ese resultado de la investigación que hemos hecho con tu familia está en esta carpeta. Así. Que es un placer para nosotros regalarte porque sé que los vas a leer con mucho entusiasmo. Que sí. Y los tienes aquí, de recuerdo del programa y de habernos dejado hacer este viaje contigo, Iñaki. Pues nada, pues ha sido muy bonito y además seguro que de aquí sacaré algún dato que lo colocaré junto con esos otros en Peruarri. Eskerrik asko, Iñaki. Eskerrik asko. Venga. Cada día es una aventura nueva. Los caminos que eligieron nuestros antepasados y los que dejaron a un lado nos hacen ser hoy quienes somos. ¿Qué nos deparará este rastreo por la historia de nuestro siguiente personaje? Lo sabremos la próxima semana.